Bueno, mi nombre es Joan Brosa y soy el responsable del área de recarga de vehículo eléctrico y también de renovables. Bueno, primero quisiera empezar un poco explicando quién es Cicutor, aunque estoy seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Cicutor es una empresa que se fundó ya hace más de 47 años y está focalizada en todo lo que es la eficiencia energética, porque en el año que se fundó pues hubo una de las grandes crisis, especialmente del petróleo, ¿eh? Entonces, bueno, tiene más de 3.000 productos divididos en seis grandes áreas y la más reciente incorporación pues es la de vehículo eléctrico, ¿eh? La gente tiende a pensar que el vehículo eléctrico es algo nuevo, que es algo innovador, que es algo que acaba de aparecer en el mercado, pero no es así, ¿eh? Los primeros coches eléctricos ya aparecieron a principios del siglo XX, ¿eh? En estas imágenes pueden ver pues el Columbus, el Chargefield, pueden ver el Fritzel. En aquel momento ya se hablaba de que eran coches sin ruido, que eran coches sin olor, ¿eh? Ya era importante hablar de la autonomía, ¿eh? De que había más de 100 millas de autonomía. Pero ¿qué pasó en aquel momento? Bueno, apareció el coronel Drake con sus explotaciones petrolíferas, y apareció Henry Ford con su Forte producido en serie, y en aquel momento pues la primera gran batalla entre el coche de combustión y el coche eléctrico la ganó el coche de combustión. Bien, ahora quisiera explicarles algunos temas que son importantes, un poco de cultura acerca de todo lo que es la recarga del vehículo eléctrico. A veces tendemos a pensar que la recarga es algo tan simple como conectar un coche a un enchufe, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿eh? Los coches eléctricos tienen una batería, ¿eh? Es el corazón de los coches eléctricos, y esta batería es un elemento complejo, ¿eh? Muy, muy complejo de gestionar. Por lo tanto, todos los coches eléctricos incorporan un sistema de gestión que se llama BMS, que es el que en todo momento vela por la vida de esta batería. Entonces, cuando nosotros conectamos una batería a un cargador, lo primero que se produce es un diálogo entre el cargador y la batería, ¿eh? Se establece una serie de preguntas. ¿Cuál es la temperatura, estado de carga? Y una serie de factores que ayudan a decidir cómo va a ser la carga, ¿eh? Y siempre en este caso el que manda es el coche, en favor de la vida de la batería. Entonces existe lo que es el modo 3 y el modo 4. El modo 3 es este protocolo cuando utilizamos un cargador de alterna, y el modo 4 es el protocolo cuando utilizamos un cargador de continua. Bien, hablamos un poco del tipo de conectores. No hubo la posibilidad de que todos los fabricantes mundiales de vehículos se pusieran de acuerdo acerca de cuál es el conector a utilizar. Por lo tanto, tanto en alterna como en continua, tenemos dos tipos de conectores. Tenemos en alterna el tipo 2, conocido como el Meneques, que es el que utilizan pues todos los coches europeos, ¿eh? Y luego tenemos el tipo 1, que es el que utilizan la mayoría de coches asiáticos, ¿eh? Pueden ver en el tipo 2, por ejemplo, que existen los bornes más grandes, que son los que corresponden a las tres fases y el neutro. En el centro está la Tierra, y en la parte superior, en esos dos polos, están precisamente los elementos que permiten la conexión, la comunicación en modo 3, ¿eh? Cuando hablamos de continua, también tenemos dos conectores, ¿eh? El CCS Combo, que es el europeo, y el CHAdeMO, ¿eh? También es cierto que ahora ya muchos fabricantes asiáticos, fabricantes japoneses, pues claro, se han dado cuenta que su mercado natural no solo es Asia, sino que también es Europa, y ya están integrando los conectores europeos en sus coches. Aquí tenemos algunas imágenes. En esta imagen podemos ver pues un coche con un conector tipo 1, y en esta vemos pues un coche con un conector CCS Combo, ¿eh? El combo tiene la ventaja de que permite cargar, perdón, que pasa la pantalla, permite cargar tanto en alterna, que es la parte de arriba, como en continua, que sería pues la combinación de las dos. Bien, cuando hablamos de vehículo eléctrico, pues tenemos diferentes opciones. Tenemos lo que es el vehículo eléctrico puro, que es el coche que finalmente acabaremos teniendo todos, pero en esta transición, pues también existe el híbrido enchufable, que es un coche eléctrico, pero que también permite enchufarlo para poder recargar la batería, y el de rango extendido, que es un coche que tiene un pequeño motor de combustión, pero solo para cargar la batería, ¿eh? Toda la tracción se hace con motores eléctricos. Bien, soluciones para la recarga. Ya hemos dicho antes que los primeros coches eléctricos aparecieron ya en el siglo XX, por lo tanto, los sistemas de recarga también aparecieron en el siglo XX, ¿eh? Y estas son algunas imágenes de referencia. Ya ven que en aquel momento eran sistemas realmente complejos, ¿no? Complejos de utilizar. Por suerte, todo esto ha ido evolucionando y ha mejorado de una forma sensible. Bien,
¿Cuál fue el punto de partida de la recarga? Bueno, pues la de Home fue el primer cargador que desarrolló Circutor. Es un cargador básico, pero no por el hecho de ser básico quiere decir que no cumpla con todos los requisitos, ¿no? Es un cargador que nosotros conectamos el coche, se establece el protocolo modo 3 y se pone a cargar, ¿no? Es un contador, el contador ideal en entornos domésticos, puede cargar pues, una potencia de 7 kilovatios, lo que sería la potencia máxima que podemos tener en un entorno doméstico, y puede tener cualquiera de los dos posibles conectores en alterna que hemos visto, el tipo 1 o el tipo 2. Estas son algunas imágenes de instalaciones reales. Ven que el cargador se suministra con un cable, y ese cable pues, se puede enrollar a una pieza metálica. Claro, todo esto ha evolucionado mucho y a día de hoy lo que tenemos son cargadores ya pues, muchísimo más inteligentes, pues en este caso la Elite. Estos cargadores tienen ya una pantalla gráfica como interface con el usuario, tienen una app, una aplicación para poderlo configurar. En este caso podemos programar a qué franja horaria queremos cargar, con qué potencia queremos cargar. Incluso si estamos vinculados con el cargador y tenemos nuestro Bluetooth activado, eso ya es una señal para el cargador de empezar a realizar la carga. Por lo tanto, ya hay toda una inteligencia en la gestión, que es la asociada pues, bueno, a la época en la que estamos. Y esta también son algunas imágenes. En el centro podemos ver lo que es un coche de la SEAT, el Mi, perdón, que es el coche una plataforma que tenía la SEAT y que ahora la ha actualizado para que sea eléctrico. Cuando hablamos de recarga ya en vía pública, en recarga de emergencia, pues también existían sistemas de recarga a principios del siglo XX. Y aquí podemos ver algunas imágenes. A la derecha vemos lo que era un poste ya de recarga en vía pública y a la izquierda lo que era un sistema de recarga de múltiple de muchos coches. Entonces, el cargador por excelencia, cuando hablamos de recarga de alterna en vía pública, pues es la Urban. Es un elemento que está diseñado para estar en vía pública, eso es decir, que cumple con la IP, con la IK necesaria, y en función de si la carga es monofásica o trifásica, pues bueno, nos puede aportar entre 7,2 kilovatios o 22 kilovatios. Es un equipo que permite cargar dos coches a la vez, tiene dos conectores en el equipo, uno en cada lateral, tiene un control de acceso, tú puedes cargar mediante una tarjeta RFID, y tiene comunicaciones, por lo tanto se puede integrar con un software que permita su gestión, con lo que sería un back office. Estas son algunas imágenes de instalaciones reales. Puede ir con cable, ven que la parte izquierda, que es un equipo del Decathlon, pues se puede personalizar, se puede vinilar. Entonces, el equipo que acompaña a la Urban en vía pública es el Raption 50, que es un equipo ya de recarga de continua. En este caso, dispone ya de los dos conectores que utilizamos para la recarga en continua, el CHAdeMO y el CC Combo, y también tiene un cargador de alternas. Podemos tener una capacidad de carga de hasta casi 100 kilovatios, ¿no? Cuando aparecieron los primeros coches eléctricos con baterías de 20, 30 kilovatios, claro, un cargador de 50 kilovatios nos permitía hacer una carga muy rápida. En 20 minutos podíamos cargar un coche con una batería de 30 kilovatios. Claro, todo esto ha ido evolucionando y ahora ya el concepto de recarga rápida, claro, requiere de mucha más potencia, ¿no? Este equipo, por lo tanto, tiene tanto el modo 3 como el modo 4, puede cargar en continua y en alterna. Y es un equipo que, bueno, que como el anterior se puede integrar en una plataforma que nos permita gestionarlo. Entonces, teniendo en cuenta esta evolución de los coches que requiere más potencia, ahora vamos a lanzar al mercado el nuevo Raption 100, que con la misma envolvente, con el mismo formato, pues será un cargador, pero ya de 100 kilovatios, ya más pensado para coches que tienen baterías de mayor tamaño para mantener la idea de la recarga rápida. Estas son algunas imágenes, por ejemplo, en la parte inferior ven un cargador trabajando en unas condiciones climáticas realmente duras, ¿no? Y perdón. ¿eh? Ven que está todo nevado, entonces, bueno, no está claro si este cargador puede trabajar en estas condiciones y, bueno, la realidad es que sí que puede trabajar porque si se fijan que las luces están en azul y eso significa que está trabajando, Bueno, y el siguiente cargador pues es el Raptor 150, ya es ir más allá del 100. Claro, aparecen coches como el Audi e-tron o como el Porsche con baterías de 95 kilovatios, entonces claro, para recuperar el concepto de la recarga rápida,
pues tenemos que tener cargadores que superen esos 100 kilovatios. Entonces, ¿qué es un Raption 150? Es un cargador de 150 kilovatios de continuo. En este caso, ya desaparece la parte de alterna y solo tiene, pues, o el conector CHAdeMO o el conector CCS Combo, el que necesitaremos en función de nuestro coche, ¿no? Estos cargadores, claro, aparecen porque aparece la necesidad de tener mayor potencia. Con estos nuevos coches que hay en el mercado, con potencias cada vez más grandes, se habla ya de que en un futuro muy próximo tendremos autonomías ya de casi 1000 kilómetros, impensable hace 5 años, cuando hablábamos de autonomías de 100 kilómetros, 150, 200, ahora hablar de 1000 parece algo irrealizable, pero es el futuro cercano. Entonces, claro, para este tipo de coches que tienen baterías ya más grandes, necesitamos sistemas de recarga con mucha más potencia. El Raption 150 es el primero de esta nueva familia, pero al Raption 150 le seguirá el Raption 300 y le seguirá pues el Raption también, pues igual 500, ¿no? En este caso ya no es posible integrar toda la potencia dentro de un único armario, entonces aquí un poco utilizando el símil de las gasolineras, tenemos un surtidor, y toda la electrónica potencia están dentro ya de un armario. A nivel de curiosidad, la primera instalación que se hizo con un cargador de 150 kilovatios fue precisamente en Jordania. Para la visita de las ruinas de Petra se utilizan unos pequeños autobuses eléctricos. Perdón, que no sé, me salta la pantalla sola. Y para cargar esos autobuses eléctricos, pues precisamente es la primera instalación que se montaron estos cargadores de 150 kilovatios. Todo el tema del vehículo eléctrico que está en clara expansión. Todos los grandes fabricantes de coches están anunciando pues que sus proyectos de recarga. Por lo tanto, en muy poco tiempo habrá muchísimos coches. A la actualidad me parece que hay 250 modelos, pero en muy pocos años habrán pues el doble, casi habrá pues 400, 500 modelos. Por tanto, eso es una inercia imparable. Entonces, todo el tema de la movilidad eléctrica es lógico que vaya acompañada pues, de soluciones de renovables, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que la generación pues, fuese asociada a todavía sistemas de combustión. Entonces, el Circuitor también tiene soluciones de renovables, soluciones muy asociadas a lo que es el vehículo eléctrico. Nosotros tenemos una fábrica que produce las marquesinas que podemos ver en la imagen. Entonces, en marquesinas pues tenemos distintos tipos. Hay marquesinas con plazas de aparcamiento doble y tenemos marquesinas simples y tenemos marquesinas en el que se puede integrar pues también los puntos de recarga. Por ejemplo, en esta imagen no hay forma de tenerlo esto quieto, no sé qué está pasando. No sé si bloqueando así la presentación se puede ver mejor. En estas marquesinas lo que se ha hecho es ya integrar el punto de recarga dentro de la propia estructura de la marquesina. Lo que son los pies de las marquesinas, pues hay un punto de recarga. En este punto de recarga es posible cargar dos coches, tiene un control de acceso y todos los elementos de la recarga pues están integrados. Y esto pues son ejemplos de soluciones de recarga que ya son soluciones reales. A veces no es posible hacer instalaciones de autoconsumo en tejados, pues son tejados complejos. Pues en este caso, si hay una disponibilidad en el parking, pues bueno, se pueden poner pues muchos kilovatios de energía fotovoltaica pues en el tejado. Bueno, y en principio esto es todo. Me ha acotado bastante al tiempo, incluso por culpa de que la presentación pues me daba saltos y un poco me despistaba, pues incluso creo que he acabado antes.